Conociendo al Dios Verdadero es un programa producido y difundido por la Iglesia Centro Cristiano en Avivamiento, ubicada en calle El Carmen con calle San Félix, San José de Guanipa. Sean todas y todos cordialmente bienvenidos a Conociendo al Dios Verdadero. Bienvenidos nuevamente a tu programa Conociendo al Dios Verdadero. Le enviamos un saludo a todas las personas que están en sintonía en todo nuestro municipio San José de Guanipa, en el Tigre, San Tomé y pueblos circunvecinos y hasta donde llegue esta señal. Para nosotros es una bendición y una alegría el poder difundir las buenas nuevas de salvación, especialmente en estos tiempos donde muchas personas tienen el deseo de conocer al Dios verdadero por medio de su palabra. Voy a invitar a nuestra audiencia para que estemos elevando una oración en este momento, para que sea Dios quien guíe, de manera que su palabra pueda llegar al corazón de los oyentes y ella pueda traer cambios en la vida de las personas que nos están escuchando. Señor, te alabamos en esta tarde, Dios. Te glorificamos, te bendecimos, te rendimos gloria, honra y adoración, Dios. Porque tú eres el Dios soberano, creador de los cielos, de la tierra y de las cosas que hay debajo de la tierra. Eres el Dios omnipotente que todo lo puede, el Dios omnisciente que todo lo sabe, y el Dios omnipresente, siempre presente, Dios. Queremos, Dios mío, reconocer tu presencia en esta tarde, Dios, y honrarla, Dios, en esta cabina, Dios mío, Señor Jesús. Padre, gracias te damos, Señor, porque por tu bondad y tu misericordia, Dios mío, estamos aquí, Dios mío, llevando tu palabra. Hoy te rogamos, Señor, para que en esta tarde tú extiendas tu gracia y tu misericordia, Señor. Dios mío, sobre todo nuestro municipio San José de Guanipa, Dios. Pero también te pedimos, Dios mío, por nuestra nación, por Venezuela, Dios. Para que hoy, Dios mío, Señor, los cielos sean abiertos, Dios. Y tú puedas derramar, Señor, tu presencia de una manera especial, Dios mío. Te pedimos especialmente por aquellas personas, Dios, que están pasando momentos difíciles. Especialmente, Dios mío, Señor, aquellas que se encuentran graves y están enfermas en nuestros hospitales, en las clínicas, en los CDI. Dios mío, con fiebre, con insuficiencia respiratoria, con dolor en sus huesos, Dios. Señor, para que tu presencia, Dios mío, pueda entrar, Dios mío, en esa sala de emergencia, en los quirófanos, Dios mío, Padre de la gloria, donde estén hospitalizados, Padre, y tu presencia traiga en esta hora sanidad, traiga liberación, Dios mío, haga milagro, Dios mío, de manera especial y poderosa, Dios, porque tú has dicho, Dios, que tú eres el mismo ayer, hoy y por todos los siglos de los siglos, Padre de la gloria. Señor, hoy declaramos, Señor, Padre de la gloria, tu gobierno y tu reino, Señor, en cada uno de los corazones de las personas que hoy nos están sintonizando. Señor, que tu palabra en este momento, Dios mío, pueda quebrantar los corazones endurecidos. Tu palabra pueda traer liberación y romper cadenas y ataduras, pueda derribar fortaleza y pueda llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo, Señor. Hoy declaramos, Señor, tu victoria y tu bendición en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ahora le voy a pedir a mi amada esposa para que le envíe un saludo a todos nuestros oyentes y también a la Iglesia Centro Cristiano en Avivamiento, a la cual pastoreamos por la gracia de Dios. Sí, buenas tardes a todos los oyentes, a todo Centro Cristiano en Avivamiento que está sintonizando y desde ya, bueno, pasando sus mensajitos, reportándose. Bueno, les bendigo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, deseándoles que hoy puedan abrir ese corazón, abrir los ojos del entendimiento, que les sean alumbrados para que la palabra caiga allí y se asiente y pueda dar fruto a 100% en cada una de sus vidas. Así que hoy es una tarde de bendición, porque es una bendición el tener la palabra de Dios en nuestros hogares. Toda la audiencia, entonces, preparados allí con sus Biblias, con la palabra de nuestro Dios para enriquecernos con los dichos de su boca. Amén. Amén. Bueno, puede comunicarse con nosotros
a través de nuestros números telefónicos, el 0424-847-7430 y el 0412-863-1442. Repito nuevamente, el 0424-847-7430 y el 0412-863-1442. Les recordamos que estamos ubicados en la calle El Carmen, cruce con San Félix. Bueno, ahora queremos dirigirnos a toda esa audiencia que nos están siguiendo todos los domingos y que ahora mismo están reunidos en sus hogares, escuchando el programa Conociendo al Dios Verdadero. Y pedirles por favor que ubiquen sus Biblias para que lo puedan conocer por medio de lo que Él mismo dice de Él en su palabra, la Biblia. Ahora voy a estar estableciendo la autoridad de su palabra, como siempre lo hacemos. Y para ello, quiero que te ubiques conmigo en el Salmo 119, versículo 105. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Amada audiencia, todos tenemos muy poca experiencia en la vida como para vivirla sin guía alguna. Es por eso que muchas personas fracasan en la vida, en sus matrimonios, en sus hogares, en la vida profesional, laboral, y viven tropezándose y dándose con la misma piedra una y otra vez. Es obvio que si caminamos en la noche, en medio del bosque, por ejemplo, necesitaremos una luz que nos impida tropezar con las raíces de algún árbol o caer en algunos hoyos. La palabra de Dios, amado oyente, es esa guía que tú necesitas, especialmente en estos tiempos donde muchas personas se preguntan, ¿qué hago? ¿O qué decisión tomo? Personas que se encuentran en esa encrucijada, no saben si quedarse en Venezuela o irse a vivir a otra nación, o invertir en Venezuela o invertir en otro país, o simplemente están a punto de casarse y no saben si la persona con quien van a contraer matrimonio es la persona correcta. En el versículo 105, donde acabamos de leer, la palabra de Dios se compara a una lámpara que alumbra nuestro camino, dirige cada uno de nuestros pasos y brinda sabiduría a nuestros planes. En esta vida andamos a través de un bosque oscuro de maldad. No obstante, la palabra de Dios puede ser la luz que nos muestre el camino hacia adelante, para así no tropezar al caminar. Y quiero decirte, amada audiencia, que busque la iluminación de la palabra de Dios con la ayuda del Espíritu Santo y no con la finita sabiduría humana, ya que es el Espíritu Santo quien nos guía a toda verdad y a todo conocimiento. Si al momento de leer las Escrituras no buscas la ayuda, la presencia, la guía del Espíritu Santo, puedes cometer errores o darle un sentido a la palabra la cual no tiene. Por eso es necesario que nosotros busquemos la guía y la ayuda del Espíritu Santo. Además, quiero decirte que en el libro de Josué, en el capítulo 1, versículo 8, la palabra de Dios nos da un hermoso consejo. Dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardas y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Como ya te dije anteriormente, muchas personas no saben si quedarse en Venezuela o vivir en otro país. Algunos toman la decisión porque las condiciones económicas en otras naciones les parecen mejores. Sin embargo, Dios nos está enseñando en esta tarde que el éxito, que la prosperidad, que la bendición viene de Él. Y que si tú meditas en la palabra de Dios, la estudias, la pones por obra, el Señor va a abrir un camino seguro que nos llevará al éxito. El éxito no solamente en el área espiritual, sino también en el área física, en los negocios, en el matrimonio, en el hogar. Y
algo que contradice tal vez los criterios humanos, pero que va a traer, si tú aceptas esta palabra, ella va a traer muchas bendiciones a tu vida. Es por eso que hoy te dejo este consejo para que medites en él. Ahora los dejo con mi esposa para que nos siga enseñando acerca de este interesante tema, Dios como justo. Sí, gracias, Nelson. Bien, seguimos acá entonces y bueno, voy inmediatamente a estar orando, pidiéndole la ayuda al bendito Espíritu Santo, precioso y lindo Espíritu Santo, porque Él es el que inspiró a todos estos hombres que escribieron la Biblia, de manera que Él es el que sabe la interpretación correcta. La Escritura no es de interpretación privada, de manera que lo necesito a Él, y cada persona que lee la Biblia lo necesita a Él para poderla interpretar de manera correcta. Así que, bueno, vamos a estar allí, los que están escuchando también. Vamos a orar, ¿por qué no? Cierra tus ojos allí y únete a la oración. Padre, te damos gracias, amado Dios, por tu bondad, Señor, que no merecíamos, Dios, pero es grande, Señor. Dios, tú viniste a este mundo para salvarnos a nosotros, Señor. Nos dejaste tu palabra, Señor, de gloria, lo más precioso, Señor, de gloria, para que nosotros no nos desviáramos del camino, Señor. Y hoy estamos acá, Señor de gloria, haciendo tu trabajo, Señor, porque la mies es mucha, pero los obreros pocos, Señor. Padre, y estás demandando, Señor, de personas, de gente, de obreros, Dios de gloria, que no prediquen las necesidades de la gente, Señor de gloria, sino que prediquen las demandas tuyas, Señor eterno. Que prediquen lo que tú quieres que se le hable a las personas, Dios de gloria. Señor, porque es lo que va a dar vida. Y yo hoy te pido, Dios, que pongas tus palabras en mi boca para darle a todo el pueblo, a toda la audiencia que hoy está escuchando, Señor. A esas personas nuevos creyentes que están allí, Señor de gloria, escuchando tu palabra. A todos los que domingo tras domingo, Señor, hasta de allá de la cárcel, Señor, de todo lugar, Señor, donde está llegando tu palabra, Señor, de poder. Allí, Señor de gloria, Espíritu Santo, manifiéstate con poder y gloria, Señor, y haz que esta palabra se asiente en cada vida, en cada corazón, Señor, y germine, dando frutos de vida eterna, Señor de gloria, y que desde nuestro municipio, Señor, salga el avivamiento para toda Venezuela, Señor de gloria, y vengan esos tiempos de refrigerio que tú has prometido, Padre, para todo aquel que te busca, que te sigue, que te sirve, Señor de gloria. Por eso, Espíritu Santo, pido que mientras yo doy tu palabra, tú convenzas de pecado, de justicia y de juicio a cada hombre y mujer, niño, adolescente, joven, que hoy escucha tu palabra, Señor de gloria. Y que también, Dios de gloria, Padre, tú proveas sanidad, salud, vida a todo aquel que la necesita, Dios de gloria, para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo, y a Él sea toda nuestra alabanza. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, estamos acá entonces con el tema Dios se ha mostrado justo con los venezolanos, como lo hemos enseñado por todo este tiempo que hemos estado, programa radial. Ya el programa Conociendo al Dios Verdadero como tal va a cumplir, Nelson me decía en estos días, el miércoles, ¿no, Nelson? Que cumple ya 7 meses de estar al aire Conociendo al Dios Verdadero. Y bueno, es una bendición que muchas vidas por allí puedan escuchar, puedan nacer de nuevo, que es lo más que nos interesa, no que escuches y digas qué bonito, sino que de verdad haya arrepentimiento genuino y verdadero. Bien, entonces estamos diciendo que Dios se ha mostrado justo con los venezolanos. Y estamos dando a conocer una de las profecías que el Señor nos dio a finales del año 2015, y donde el Señor nos habló y decía: desde temprano llamé y me han dado las espaldas. Y nosotros estuvimos ya 2 domingos explicando ampliamente esta
esta pequeña frase allí al inicio de esta profecía y estuvimos allí basándonos en Marcos 9, cuando un padre desplaza la culpa de todo lo que le había pasado a su hijo, a los discípulos, a todo, menos había asumido su responsabilidad. Y él tenía un problema y era de incredulidad. Este hombre no le había creído a Dios, ¿ve? Y hablábamos que el problema de verdad que radica en nosotros, ¿no? Porque mientras nosotros tengamos una mentalidad de que Dios está en el templo, de que Dios es nada más Dios allá en el templo, de que Dios no se mete en la política, de que Dios no se mete en la economía, de que muchas personas dicen en una forma coloquial, dice, bueno, si yo no trabajo, yo no como. A veces es mentira que Dios me va a venir y me va a poner el plato de comida. Pues la Biblia habla de milagros sorprendentes. Y no solo la Biblia, hablo de la Biblia como la máxima autoridad, como la profecía más segura, ¿ve? Pero nosotros los cristianos hemos visto la gloria del Señor en nuestras mesas, en nuestros hogares, en medio de toda esta situación. ¿Ve? Entonces, Dios sí provee, Dios sí bendice, pero ciertamente hay un problema y el problema es de incredulidad. Si yo no dejo, ¿ve? Si yo no creo que Dios se puede meter en mi hogar y transformar, si yo no creo que Dios puede cambiar a mis hijos, a la situación que estoy viviendo, entonces obviamente que no va a ocurrir nada. Porque dice la Biblia, ve en Mateo 13:58 y dice, y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Mateo 13:58. Eso habla de Jesús en Nazaret y dice que no hizo allí muchos milagros. ¿Y todo por qué fue? Por la incredulidad de ellos. El poder del Señor es el mismo. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Pero el problema está en nosotros. Cuando yo deje mi mentalidad de decir, no, Dios no se mete en esto lo puedo resolver yo. Cuando yo deje mi autosuficiencia y me rinda delante de Dios diciendo, ya no puedo más, mira, es cuando ocurre el milagro. Eso es cuando los médicos, como por ejemplo, cuando los médicos pues dicen, ya no queda más nada que hacer, ya la ciencia no puede hacer más nada, solo esperar un milagro. Pues bien, es el mejor momento, porque precisamente ahí es cuando se manifiesta Dios en lo sobrenatural, cuando ya la persona rinde su voluntad, cuando ha agotado todos los recursos y entonces lo único que tiene que hacer es agarrarse de Dios. Y yo creo firmemente que cuando los venezolanos dejemos de luchar, dejemos de pelear, ¿ve? En contra de Dios, porque hemos aprendido en medio de conociendo a Dios como soberano y conociendo a Dios como justo, que Él es el que envía las plagas, que de su boca, como lo dice Jeremías en el libro de Lamentaciones, de su boca sale lo bueno y lo malo. Pues cuando dejemos de decir, no, eso no es Dios, eso es el diablo, y dejemos de atribuirle poder al diablo, un poder mayor que el de Dios, mira, ahí es cuando Dios se va a manifestar. Cuando tú pongas a Dios en el lugar que Él se merece, ahí es cuando Dios se va a manifestar, se te va a revelar. Cuando tú le creas a Dios por tu matrimonio, cuando tú le crees a Dios por tu hijo, cuando tú le crees a Dios por ese problema, esa situación que estás viviendo, esa situación que estás pasando, tú dices, eso es un imposible para mi vida, que ahorita me puedan dar este papel, se me puede abrir esta puerta, eso es un imposible, que el diagnóstico sea cambiado, que me abran puertas para este trabajo, eso es un imposible. Pues cuando tú dejes esa mentalidad y de decir no, que no se puede, mira, y comiences a creer que existe un Dios, el único Dios verdadero, mira, es ahí cuando Dios se te va a revelar, cuando Dios se te va a aparecer, cuando Dios te va a decir, mira, aquí estoy. Estaba esperando que te rindieras. Estaba esperando que dejaras de ser autosuficiente y comenzaras a confiar en mí. Y es allí cuando se va a marcar la diferencia en el que cree a Dios y en el que no le cree.
Así que tenemos que despojarnos, pues, de tanta incredulidad y de creer, porque lo hemos explicado también, que Dios es pequeño, es chiquito, y que por tener ese concepto errado de Dios, que no, que la máxima autoridad aquí es el presidente o primer ministro en otra nación, o reyes en otras naciones. Mira, cuando dejemos de pensar de esa forma y pongamos a Dios como el supremo, el soberano, el grande, el todopoderoso, entonces va a venir la gloria de Dios y se va a manifestar en nuestra nación. Así que trabajemos pues en cambiar esa forma de pensar. Y no se trata, amada audiencia, no se trata de que seamos fuertes, por decir un ejemplo, ante la situación de la pandemia como tal, de lo que estamos viviendo. No, yo voy a ser fuerte, yo voy a pelear contra esto. No se trata de eso. Se trata es que reconozcas que aquí el fuerte es Dios y que Él trajo todo esto para que los hombres se arrepientan de sus maldades, para que nosotros abandonemos el pecado y digamos: perdónanos, Señor, perdónanos porque te fallamos, y comencemos a buscarlo a Él. Cuando tú dejes de pelear, cuando tú dejes de andar en tus fuerzas, vas a comenzar a andar en las fuerzas de Dios. Y créeme, Él le dice que los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Caminarán y no se cansarán, correrán y no se fatigarán. Esa es la bendición del que espera en Dios y no el que está apoyado en su propia fuerza. Entonces, allí tenemos que trabajar en eso para aceptar todo lo demás que viene. Seguía la profecía diciendo: les viene castigo. Y aquí entramos en esta semana en explicar esta parte. El término castigo para muchos, mira, no les gusta. Hay aquí muchas interpretaciones equivocadas y aquí vamos a aclarar. Porque el Señor dijo allí: les viene castigo. Cuando nosotros nos vamos al diccionario secular, cualquier diccionario, por ejemplo, yo agarré el diccionario de mi hijo, y dice: castigo es pena o sanción que se impone por un delito o falta. Y la palabra castigar es imponer castigo, es mortificar, es afligir. Cuando nosotros vemos estos términos, y dice, le viene castigo, y tomo uno de esos conceptos, por ejemplo, de castigar, y tomo el término mortificar. Entonces yo interpreto y digo, bueno, lo que nos viene es mortificación. Dios lo que nos va a mandar es mortificación. Eso sería una mala interpretación, ¿no? Porque la Biblia nos manda a que no menospreciemos las profecías, sino a que los juzguemos. ¿Cómo los juzgamos? No de acuerdo a mi opinión personal, para no caer en falsas interpretaciones, en falsas doctrinas, para no caer en la idea humana, sino en lo que realmente Dios quiere hablar. Porque precisamente por andar creyendo o haciéndome sabia en mi propia opinión, es que han surgido todas esas sectas, todas las falsas religiones, y que cada uno, piensa la forma en que debe de adorar a Dios, y dice: Dios es uno solo y yo lo adoro de esta forma, y el otro dice: yo lo adoro aquí, yo lo adoro así, pero hay una sola forma, y está aquí en la Biblia. Entonces, cuando nosotros juzgamos la profecía a través de la luz de la palabra, a través de la luz de la Escritura, y leemos, escudriñamos, más que leer, escudriñamos, y nos damos cuenta que en la Biblia
se habla muchas veces la palabra castigo y castigar, pero cuando nos vamos, usamos materiales, mira, porque es necesario, ya que la Biblia en el Antiguo Testamento fue escrita en arameo y en hebreo, y en el Nuevo Testamento fue escrita en griego, ¿ve? Su original. Entonces necesitamos recursos como por ejemplo el Strong. ¿Qué es eso? Es una concordancia exhaustiva de la Biblia. Allí encuentras el significado original, bien sea en hebreo o arameo en el Antiguo Testamento o en griego en el Nuevo Testamento. Y cuando tú haces eso, tú te vas a enterar que viene cadena. Y después de la cadena vamos a estar aquí, siguiendo en tu programa Conociendo al Dios Verdadero. Bueno, seguimos acá. Les decía, esperando que no haya otra interrupción, ¿no? Acá en el método como estudiamos, ¿no?, la palabra del Señor. Y voy a comenzar diciendo, ¿no?, el término de castigo, que es el que más he empleado, incluso al explicarle a la iglesia, ¿no? Que lo hemos ya explicado hace algún tiempo ya, ¿no?, algunos años, desde el 2015, que el Señor nos habló y podemos entender y podemos aceptar claramente y normalmente pues este término. Pero antes de ello, yo quiero que todos entendamos lo que la gente dice: todos somos hijos de Dios. Sí, es cierto, todos somos hijos de Dios por creación, porque Él tiene el derecho como creador sobre nosotros. Bien, pero no todos somos hijos de Dios por adopción. Es una forma más íntima y equivale a tener derechos. ¿Ve? Y lo vemos reflejado en el libro del Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo, voy a leer a partir del 11 al 13. El Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos del 11 al 13, dice de la siguiente manera: a los suyos vino y los suyos no les recibieron, mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y le dice a los que le recibieron. Por eso nosotros los cristianos siempre estamos llamando a que reciban a Cristo como su Señor, como su Salvador personal. Porque solo los que le reciben, los que lo aceptan de esta forma, y no los que dicen, no, Dios está en toda parte y todo, yo tengo mi forma de amar a Dios, de estar bien con Dios, y todos servimos a un solo Dios, y todos estamos ahí con Dios. No, aquí hay, el versículo allí aclara que solamente es los que le recibieron, los que creen en su nombre, el nombre de Jesús como Dios. Porque hay muchas personas que creen en el Padre como Dios, pero no en Jesús como Dios. Bueno, los que creen en su nombre, en el nombre de Jesús, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni voluntad de varón, ni voluntad de carne, perdón, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ya no es una persona, no, yo soy hijo de Dios porque yo lo digo, porque yo así lo creo. No, acá quien dictamina, quien dice que somos hijos de Dios es Dios mismo. Es algo así como en su palabra, Dios mismo habla de Él a través de la palabra, ¿verdad? La persona que viene y toma la Biblia para interpretarla a su manera, ya empieza a hablar, ya hay un término que define, ¿no? Lo que está haciendo es hablar herejías. En la carta a los Romanos, escrita por el apóstol Pablo, inspirada por el Espíritu Santo, autor de la Santa Palabra del Señor, en su capítulo 8, los versículos 14 al 17,
Dice de la siguiente manera: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ahí especifica que los hijos de Dios únicamente son aquellos que son guiados, los que son guiados por el Espíritu de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. Es decir, que tiene derecho, por el cual clamamos Abba Padre. Una frase que habla de una estrecha relación, que habla de una intimidad con el Padre. Y solamente pueden usarla los que han sido adoptados, los que tienen esa relación de intimidad con Dios. Y dice el versículo 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Allí cuando habla de espíritu, es el Espíritu Santo, está en E mayúscula. Y dice, da testimonio a nuestro espíritu, hay una E minúscula, al espíritu del hombre que ha aceptado, ha recibido a Cristo. El Espíritu Santo da testimonio de que somos hijos de Dios. Hay una convicción en nuestras vidas de que somos hijos de Dios. Y por eso es que podemos usar el nombre de Jesús para echar fuera demonios, para poner las manos sobre los enfermos y que sanen, para hablar la palabra de Él en la autoridad de su nombre. Para orar, nos acercamos al Padre y oramos en el nombre de Jesús. Pero el Espíritu mismo se encarga de dar testimonio al Espíritu del hombre de que somos hijos de Dios. Entonces te dirá, bueno, ¿y los demás qué son? Bueno, nos vamos a la carta, la primera carta del apóstol Juan. Primera carta de Juan, ya finalizando ya la Biblia. En el capítulo 3, voy a leer a partir del versículo 8, que dice de la siguiente manera. El que practica, escuche bien, el que practica el pecado es del diablo. Así de sencillo. La Biblia siempre muestra dos caminos. Nunca acepta las mezclas. No, yo soy un poquito de Dios, un poquito del diablo. No. O estás con Dios o estás con el diablo. Así de sencillo. O estás en vida o estás en muerte. Estás en bendición o estás bajo maldición. La Biblia no muestra un lugar intermedio. O vas al cielo o vas al infierno. Entonces, aquí dice que el que practica, el que está habituado, porque eso es lo que es una práctica, un hábito, ¿no? Constante, continuo. El que practica el pecado es del diablo. Y usted dirá, bueno, pero ¿ustedes qué? Ustedes no pecan. Nosotros sí pecamos. La Biblia dice que el que dice que no peca le hace a él mentiroso, y la verdad ni siquiera está en nosotros, ¿no? Porque nosotros pecamos. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Que el cristiano, el que tiene una naturaleza divina, peca por la sencilla razón de que es un humano, de que está en un mundo imperfecto. Pecamos por error, porque no somos perfectos. Hay una diferencia en decirle a una persona, espérame a tal hora. Por ejemplo, ve, nosotros acá, voy a poner el ejemplo que surgió ahorita con el programa de radio. Nosotros decimos de 5 a 6 de la tarde. Es el programa de Conociendo al Dios Verdadero. Pero ya estamos, ya son las 7, ¿no? Y dele. Allí mentimos. ¿Ve? Pero fue intencional, fue provocado por nosotros. No, pero fallamos. Cuando yo le digo a una persona, espérame a tal hora, y yo llego después de la hora, sea porque me retrasé, o el carro, qué sé yo le fallé, yo mentí. ¿Ve? Ahora, cuando una persona dice, cuando llegue yo le voy a decir esto, le voy a decir una mentira, ya está planificando. Y cuando esa persona se habitúa a vivir diciéndole a las demás personas mentiras y mentiras y mentiras,
esa persona es un practicante del pecado. ¿Ve? Ya está pecando conscientemente, está planificando el pecado. Entonces, dice, esa persona que es así es del diablo. Lo dice la Biblia, no lo digo yo, por si usted lo quiere agarrar contra mí, no. Dale los casos, vaya en contra de la Biblia. Y bueno, ya eso queda de su parte. Dice, porque el diablo peca desde el principio. O sea, el diablo tiene esa práctica, nunca ha dejado de pecar. Está haciendo la comparación, que el que nunca deja de pecar, que el que nunca abandona el pecado, no puede ser de Dios, sino que se parece al diablo, porque el diablo peca desde el principio, él nunca ha dejado de pecar. Entonces la persona que no deje de pecar, dice la Biblia, en la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 8, que el que practica el pecado es del diablo. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y te aclara allí que para eso apareció Cristo. La gente dice, no, Cristo apareció para perdonar todos nuestros pecados. No, dice la Biblia, para deshacer las obras del diablo. Él sí perdona el pecado, pero deshace la obra del diablo. Las personas que le hemos aceptado, entonces esa naturaleza de pecado es quitada y es puesta una naturaleza divina que nos impide pecar, que uno no quiere, no le provoca el pecar. Mira, y te lo dice en el versículo 9, todo aquel que es nacido de Dios no practica. Sí pecamos, pero no somos practicantes continuos, no estamos con el mismo hábito. Y si usted conoce una persona que dice ser cristiana, que dice leer la palabra, que dice estar de parte de Dios y vive en una práctica constante del pecado, usted sepa y entienda que la Biblia hoy le ha dicho a usted que esa persona es del diablo. Y sí, puede estar allí, puede pertenecer a la membresía de una iglesia, pero eso no quiere decir nada. La Biblia es la máxima autoridad, y el que es engendrado por Dios, mira, no es de voluntad de carne ni de varón. Yo puedo decir, no, yo soy hija de Dios, pero si Dios me está viendo que yo soy una practicante de pecado, Dios me dice, tú no eres ninguna hija mía. Entonces aquí está diciendo Dios, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. La persona no le provoca, no le provoca. Hay personas que dicen, estando en una reunión familiar y hay bebidas alcohólicas y todo eso, entonces, no, pero ¿por qué tú no bebes? ¿Qué tal? Que te tienen sometido en la iglesia, o los pastores no te dejan beber, o los hermanos no te dejan hacer esto y lo otro. No, las personas que vienen a Cristo somos personas libres, libres. Que no queremos practicar el pecado es otra cosa, porque ya hay una naturaleza divina en nosotros y no queremos practicar el pecado. Ahora, el que está atado, por decir un ejemplo, al alcoholismo, él sí está esclavizado, él no puede dejar la bebida. Él quiere, pero no puede. En cambio nosotros simplemente no queremos. La persona que tiene esclavitud sexual, él no quiere seguir más en eso, pero no puede salir de esa condición. Y ellos dicen, nosotros somos libres. No, la Biblia dice, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Es Cristo el que hace libre a las personas. Entonces dice, el que es nacido de Dios no practica el pecado. Y dice el versículo 10, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Así de sencillo. Entonces somos sí todos hijos de Dios por creación, porque Él nos creó. El diablo es un ser creado por Dios. Todo el mundo entero le pertenece a Dios. Pero hay hijos de Dios por adopción, que son los que han recibido a Cristo como su Señor y Salvador. Y los que no lo han hecho así, dice la Biblia, que en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano no es de Dios. Así de sencillo. Entonces, aclarando ya esto, el Señor le habla a su iglesia. En el Antiguo Testamento, para entender un poco más la Biblia,
en el Antiguo Testamento usted va a encontrar que Dios se refiere a un pueblo, porque el trato de Dios es con el pueblo de Israel, la nación de Israel, la que aún está, la que existe. Hay personas que cuando yo comienzo a hablar de ese Israel de la Biblia existe, sí, el que está allá en el Medio Oriente. ¿Ve? El primer ministro es Benjamín Netanyahu, de la nación de Israel. Ese pueblo, ¿ve? Ese pueblo viene fundado por Abraham. Ahí está. Génesis capítulo 12. Vete de tu tierra, de tu nación, en la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Y bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. Así está escrito en la Biblia. Y desde allí el Señor fundó la nación de Israel. Allí está Israel. Bien, Dios tiene, vemos en el Antiguo Testamento, en el contexto en que se desarrolla el acontecimiento de la Biblia, el acontecimiento histórico, es con la nación de Israel. Dios es el Señor de toda la tierra, el dueño de todas las naciones, pero su trato para ese entonces era con el pueblo de Israel. Para este tiempo, cuando viene Cristo ya hace 2000 años, ya 2020 años, entonces el trato es con la iglesia, porque Cristo es el fundador de la iglesia. Y ya no es únicamente con el pueblo de Israel, sino que ahora el evangelio viene a todas las naciones, a todos los continentes. Y el Señor viene a levantar una iglesia. Así que cuando leamos en el Antiguo Testamento nos vamos a encontrar con pueblo. ¿Ve? Y cuando leamos en el Nuevo Testamento nos vamos a encontrar con iglesia. Y tal vez palabra pueblo, como habla también el apóstol Pedro. Entonces, cuando nosotros nos vamos a Deuteronomio, para explicar en lo que ya me queda de tiempo, acá recordemos que ya teníamos avanzado el programa, y fíjense que allí le habla al pueblo, ¿no? Y lo llevamos a nuestros días a todo aquel que ha recibido a Cristo, porque la palabra de Dios, como ella misma dice, ella es viva y eficaz. La palabra de Dios no caduca, no pierde vigencia, nunca. Entonces, cuando yo voy a explicar el término allí castigar, castigo, ¿ok? Que cuando vemos allí, yo voy a buscar acá lo que significa Deuteronomio 8:5. En el Strong lo vamos a encontrar en el número 3256. Y el término hebreo que significa, que es dado allí para castigo, es yazar. Yazar. La raíz primaria es castigar, literalmente con golpes, o en un sentido figurado con palabras. De aquí es instruir, amonestación, azotar, castigar, corregir, dirigir, enseñar, escarmentar, instruir, lavar, poner. Entonces, cuando yo leo allí, fíjense, reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Le está hablando, obviamente, a que es su pueblo. Porque el término allí, castigo, es amonestación. Recordemos que dije cuando leímos al principio, si yo tomaba, para entender esta parte de la Biblia, un diccionario secular, entonces yo pudiese utilizar el término que yo encontré en el diccionario y dice castigar, imponer castigo, mortificar, afligir. Entonces yo interpretaría en mi interpretación privada, valga la redundancia, que aquí está diciendo Dios que así como el hombre mortifica y le infringe, ¿no?, aflige a su hijo, le infringe algún dolor, entonces así Dios hace. Mira, y estarías descontextualizando esa palabra, estaría cayendo en un error incluso doctrinal, ¿ves? Un error de enseñanza. Entonces yo lo que tengo es que irme al original a buscar
el término correcto. ¿Y cómo lo vamos a hacer para entender esta profecía y lo que Dios está haciendo, ha hecho y está haciendo y hará en nuestra nación? Hay personas que dicen, Dios no castiga. Aquí está diciendo la Biblia, reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Yo creo que aquí hay una mala interpretación de lo que es la palabra castigo y tenemos que ahondar ampliamente en esto para que podamos entender bien las escrituras, para que entonces usted no pueda decir, no, Dios no castiga, no, Dios no es así, no, porque nosotros estamos dando a conocer a Dios por medio de lo que Él mismo dice de Él en su palabra. Y usted tiene una Biblia, bien sea que la tiene allí en su teléfono inteligente o en físico, y usted está leyendo lo que yo misma estoy leyendo acá. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Y como ya leímos que en el original hebreo quiere decir amonestar, entonces entendemos cuando leemos el contexto bíblico, ¿verdad? En otras escrituras, que Dios no reprende, Él no va a reprender a ningún otro que no sea su hijo, a ninguna otra persona, ¿ve? Que no vaya a aceptar la amonestación, la corrección. De manera que entonces los otros términos de castigo tenemos que estudiarlos, a ver qué es lo que Dios nos dice allí. Por ejemplo, cuando habla del castigo eterno. ¿Ve? Fíjese, si nos vamos a Proverbios 9, versículos 7 al 9, rápidamente allí, Proverbios 9, versículos de 7 al 9, dice: el que corrige al escarnecedor se acarrea afrenta. Mira, quien inspiró la Biblia es Dios, ¿ve? Y está diciendo que el que corrige al escarnecedor, si Dios corrige a una persona escarnecedora, se va a acarrear afrenta. El que reprende al impío se trae mancha. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. Da al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. En otra parte dice que si tú corriges al necio, te va a odiar. ¿Ve? Entonces, bueno, allí vemos la palabra de Dios clara, sencilla, y que para el próximo domingo vamos a seguir explicando más ampliamente todos estos términos. Ya se nos fue el tiempo, pero le damos gracias a Dios porque quedaste allí con esta palabra y sabemos que vas a indagar, que vas a hacerte un escudriñador de esta palabra. Y sé que, bueno, vas a seguir escuchando para aprender y conocer más al Dios verdadero que estamos dando a conocer. Dios te bendiga, será hasta el próximo domingo, si así Dios nos lo permite. Pidió que les hable de la realidad. Está viendo que su pueblo se va por caminos que no traen más que problemas y hacen que su corazón se llene de penas. Él dejó sus mandamientos para cumplir. Él predicó del amor antes de morir. Él entregó su vida por nuestras culpas. Ya es hora que digamos, Señor, disculpa. Sinceridad, Dios está pidiendo a su pueblo que tenga sinceridad. Eso es lo que hace la diferencia entre el bien y el mal. Y está esperando que se arrepientan de sus maldades.
Sinceridad, palabra pequeña que tiene gran peso en la eternidad. Si no la vivimos de nada nos sirve orar y orar. Sinceridad, sinceridad.